La mañana del 25 de mayo del año 2005 había iniciado con un sol radiante en la gran ciudad de Ginebra, Suiza. Entre eso de las 10 de la mañana, un accidente de auto había cobrado la vida de 3 personas y un herido de gravedad. La persona herida era un estudiante de comercio exterior de la Universidad de Ginebra, quien había sido ingresado de emergencia en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de aquella gran ciudad. En aquella unidad de cuidados intensivos, el ciudadano fue conectado al sistema de vida asistida. El diagnóstico médico fue el de lesión cerebral traumática grave. Los médicos decían el uno al otro lo siguiente: el coma es una brecha entre la vida y la muerte. Algunos logran despertarse de él y otros, una vez atravesado el umbral, jamás regresan, decía uno de los médicos. Después de 4 semanas en aquella sección y con todos los auxilios de la ciencia médica moderna, no había una respuesta alentadora en el paciente que había sido hospitalizado. Todo parecía indicar que el día trágico de la historia en la vida de este joven de apenas 27 años había llegado. Sus familiares, aislados en los fríos pasillos de aquel gran hospital, lamentaban la desesperanza a través de la dura espera, sobre la cual estaba inmerso este maravilloso joven. Idealmente, el desenlace para los familiares, ¿cuál sería?, se preguntaban. Al mismo tiempo, los continuos ruegos al autor de la vida no se hacían esperar, ni cesaban tampoco, esperando un milagro. En la última fase de la desesperación en la que se encontraba la familia. De repente, al amanecer del día 16 de julio del mismo año, la enfermera de turno notó que el paciente de la cama 7 de dicho hospital estaba teniendo serios problemas. Segundos después, entró a la habitación el médico intensivista de turno y, chequeando los equipos, se dio cuenta que el paciente ya no registraba signos vitales, por lo cual, minutos después, había sido declarado clínicamente muerto. El dilema ha sucedido. Lo que realmente la familia temía ha llegado al alcance. El pesar y el dolor fue insoportable para sus familiares, quienes irrumpieron en un feroz llanto por el ser querido que se había ido, mientras se tramitaba la documentación para retirar el cuerpo del hospital 2 horas después. Un atronador grito de susto del personal de enfermería inundó la sala donde estaba el cadáver, pues éste se estaba moviendo como alguien que se estaba atragantando. En esto entraron rápidamente los médicos y lo ayudaron. Vaya drama. Raymond Troy, el joven de la historia, de apenas 27 años que ustedes acaban de escuchar, había vuelto a la vida por un acto milagroso. Su aspecto era terrible, como de alguien que había sufrido un susto extremo. Totalmente consciente y en sus cabales, y ya calmado. Recuerda el comienzo de su aguda experiencia al tiempo que dejaba su cuerpo sin vida en aquella camilla de ambulancia tras el accidente. Luego, narra el joven, sentí que me dirigía hacia un túnel con poca luz y una acelerada velocidad. Y al fin de este había un mundo bonito y agradable del cual no quería separarme para nada. De pronto pude apreciar a la distancia un punto bastante luminoso que apareció de la nada y venía hacia mí, decía el joven en su narración. Cuando llegó allí, pude ver su rostro como de hombre, un tanto luminoso como el de un ser celestial. Y aquel me hizo una pregunta diciendo: ¿qué haces aquí?
este no es tu lugar. Y en ese momento, para colmo, se abrió delante de mí un gran socavón, un gran hueco, un gran hoyo, y el terror se apoderó de mí porque empecé a caer a gran velocidad hacia el abismo, dijo el joven. Y al fin me encontré como en un laberinto, como si estuviera bajo la tierra, y hacía un gran calor sofocante e insoportable, acompañado de un olor en extremo nauseabundo. Apenas podía dar algunos pasos por la fuerte gravedad del terreno, pues estaba muy caliente. Cuando de pronto pude ver a un joven de buena presencia y correctamente vestido, como se ve a las personas cuando andan en el mundo. Y éste me saludó atentamente diciéndome, bienvenido. Yo también soy nuevo aquí, decía el joven. De repente aquel apuesto joven se convirtió en llama y me tomó por el cuello diciéndome, ajá, ha llegado tu hora aquí, eres todo mío. Y se encendió el terror y el miedo en mí y no lo podía soportar, dice el joven. Y avancé a zafarme de sus garras porque era una monstruosa criatura y asustante en gran manera. Mientras corría, yo con desesperación, este me seguía. De pronto se abrió un agujero que proyectaba una luz muy blanca. Sí, era en extremo blanca. Y esta me absorbió sacándome de aquel lugar y me llevó a un túnel que proyectaba una luz muy brillante, narra el joven. Y en la parte superior de este, un letrero decía, último chance. Luego se abrió una puerta y apenas logré pasar, se cerró herméticamente a mis espaldas, acotó el joven. Y una fuerza que yo no podía detener me guiaba por el túnel hasta llegar a un portal. Y afuera del portal volví a ver el rostro de aquel personaje celestial que abrió el socavón para que yo cayera al abismo. Y este mismo personaje me dijo, decide bien porque un nuevo comienzo te ha sido otorgado. Y sentí que me atragantaba y vaya tronco, llegué aquí de nuevo, dice Raymond Troy, el joven de la historia. El joven de la historia manifiesta, sí, que hay vida y conciencia después de la muerte, amigos, dijo el joven, testimoniante con el rostro pálido. Damas y caballeros, muy buenos días. Reciban un saludo cordial del evangelista Wilson Pesantes, desde la maravillosa ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador, ubicada en esta maravillosa zona sur de esta bella nación ecuatoriana. En esta ocasión me dirijo a toda la comunidad de habla hispana que habita en la ciudad de Cuenca, en Latinoamérica y el resto del mundo, respectivamente. Gracias por estar una vez más aquí en mi página oficial de Facebook, en mi programa Una Voz de Esperanza. El tema que Dios me ha dado para compartir con ustedes el día de hoy, a lo mejor les suene un poco controversial, pero es la realidad. Se trata de el infierno. ¿Es el infierno un lugar figurativo o un lugar real? Este es el tema que estaremos tratando en este mi programa. Bienvenidos. No antes, quisiera hacer una oración como siempre hago mi programa, para que sea Dios a través del Espíritu Santo quien esté tocando vidas, convenciéndolos a ustedes de pecado, de justicia y de juicio, para que vayan viendo los pormenores de la realidad que habla la Biblia, el libro de Dios. Señor Todopoderoso, gracias por este nuevo día de vida en el cual tus misericordias se renuevan cada día. Porque tú eres el único Dios que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones para aquellos que amamos y guardamos tus mandamientos. Gracias, Señor, por esta razón eres digno de elogio, de adoración y de alabanza. Gracias por todas las personas que ven el programa y que después de que termine lo escucharán y lo verán y meditarán en él y harán su decisión responsablemente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el presente estudio ha sido realizado como siempre
a través del método de ensayo o bosquejo bíblico, o mejor conocido como estudio inductivo de la Biblia. Estaremos basados en el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versos del 19 al 31. Estaremos analizando de manera muy responsable y respetuosa este pasaje. Así es que empecemos. Muchedumbres de personas han abrazado la idea de que Dios, por su eterna perfección y bondad, no es capaz de haber hecho al ser humano conforme a su semejanza, a su imagen, para luego castigar su incredulidad condenándolo en un lugar de abrasador tormento. Es lo que piensa la gente. De la misma forma, una gran muchedumbre de gente está hoy mismo más que convencida, muy segura, de que todo aquel que muere, sin importar la religión que haya profesado en la tierra, va al cielo. La pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia en relación a lo que el hombre tiene que hacer para entrar en el cielo? Responderemos a esta pregunta con la Biblia. Así es que no se equivoque. Delante de Dios, nadie es buenito. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque lo bueno ni quien lo haga. Así de sencillo. Y que, bueno, por cuanto todos pecaron en Adán, todos están destituidos de su gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 6:23 y 6:26. Bien, antes de referirme al punto en mención, quisiera hablar sobre la maravillosa descripción que la Santa Biblia hace en lo concerniente al carácter de Dios. Primeramente, escudriñemos esto un poco, si usted me permite. Muchas personas consideran que por la naturaleza de Dios, Él no puede haber creado a la humanidad para luego condenarla en un lugar de tormento. Hay otro grupo de personas que creen erróneamente que no existe ni el cielo ni el infierno. Entre ellos están los filósofos, entre ellos están los mentalistas, entre ellos están los agnósticos, en fin. Y esta se conoce como la secta de los universalistas. Ante estas posturas humanas, la Biblia nos enseña que Dios tiene atributos naturales y morales que son propios de su deidad, mis queridos amigos. Entre los atributos naturales tenemos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipotente, todo lo puede; omnisciente, todo lo sabe; y omnipresente, está en todo lugar. No en todas las cosas, por cierto, claro. Él no está en las cosas, está en todo lugar. Porque tiene en su atributo eterno, siendo perfecto, tal capacidad de dispensación que es solo y suficiente para hacer todo lo que Él ha planeado. Los atributos morales son relacionados con sus cualidades, tales como el amor, su santidad, su fidelidad, su justicia, y realmente por esta última característica, su justicia, Dios también castiga el pecado, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 4, verso 8, y también lo corrobora el Salmo 97, verso 2. Al comparar estas afirmaciones con pasajes bíblicos, podemos encontrar que Dios advirtió a Noé de que tenía que preparar un arca para que se salvaran él y su familia, porque venía el juicio de Dios sobre una generación mala y codiciosa, una generación perversa que había elegido cada día de continuo solo el mal. Y este era el gran diluvio del que habla la Biblia. La justicia de Dios para acabar con el pecado en la tierra. Entonces, en aquel tiempo, Dios utilizó el método del diluvio para justiciar la maldad y raerla de la faz de la tierra. Por amor, Dios le atribuyó al querubín protector Lucifer la responsabilidad de la adoración del cielo. Luego este ser creado inició una rebelión contra Dios. Entonces Dios en su justicia tuvo que manifestarse arrojándolo de su presencia. Dice que lo arrojó de su presencia, porque todavía no había creado la tierra.
estaba incomunicado por un buen tiempo. Ahora ese ángel es un ángel caído y el príncipe de la potestad del aire, como dice la Biblia. Nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, a quien se le conoce como el adversario, el diablo y Satanás. Finalmente, al terminar el plan de Dios, será arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Dios no había hecho el infierno por causa del hombre. Dios había creado el infierno por causa de la desobediencia angelical y de este querubín protector llamado Lucifer. Pero allá sin duda irán todos aquellos que hayan seguido las pautas del enemigo de Dios, Satanás. Me refiero que también los hombres irán allí. Así dice la Biblia. No lo dice el evangelista Wilson Pesantes, cuidado. Por amor, Dios se manifestó a través de los ángeles advirtiéndole a Lot sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. El pecado había tomado gran cuerpo, el homosexualismo, la banalidad en esas ciudades. Entonces la justicia de Dios se derramó cuando consumió ambas ciudades con fuego del cielo, a causa del pecado y la inmoralidad que allí se cometía. Ahora bien, la Biblia nos revela que existe un personaje espiritual que las Sagradas Escrituras llaman Satanás, el adversario. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él lo llamó el diablo o el acusador. Este siniestro personaje pertenecía a la orden de los querubines. La Biblia en sus inicios nos revela cómo engañó a la primera pareja en el paraíso, insinuándole no creerle a Dios. Actualmente sigue engañando a la humanidad, haciéndoles creer que este lugar llamado infierno no existe, que es aquí mismo en la propia tierra. Aparte de pagar aquí, tenemos la eternidad, mis amigos. Es un lugar real. Que somos libres de hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros deseemos. Pero Apocalipsis 12:9 dice lo contrario, completamente lo contrario. Sigue diseminando sus mentiras al hacernos creer que no existe vida después de esta vida y que si hay vida, entonces hay reencarnación. Nos veremos en otra vida, dicen los incrédulos. Los que, llenos de ignorancia e insensatez, no han confiado y creído las palabras de la Santa Biblia. Otras de sus mentiras es que existe un purgatorio donde las almas serán purgadas para poder entrar al reino de los cielos. El purgatorio, me disculpan, fue inventado por la Iglesia Católica y esto tengo que decirlo con respeto. Eso no existe. Esa religión está equivocada. No existe el purgatorio. Fue inventado en el año 600 después de Cristo por uno de los papas. El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, habla de esta situación, no del purgatorio. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 32. Revisemos esas escrituras y veamos qué es lo que dicen. Veamos qué es lo que dicen. La Biblia nos enseña que el infierno es un lugar real. Cuando Jesucristo enseñó la realidad de este lugar, su propósito al predicar esta verdad era de que usted y yo no vayamos a aquel lugar. Dios, por amor, nos advierte sobre las consecuencias del pecado. Este lugar responde a la justicia de Dios, pues Dios odia el pecado y tendrá que castigarlo. Pues Él ha advertido a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo sobre cómo recibir la bendición maravillosa de la salvación eterna de nuestras almas y vivir con Él por el resto de la eternidad. De todas formas, la eternidad dura para siempre. Pero aquellos que hayan elegido vivir para sí mismos en este espacio-tiempo tendrán la gran sorpresa de los siglos. Y para nada les gustará. ¡Qué pena! Entonces empecemos. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 16, desde los versos 19 al verso 22.
Y vamos a ver la declaración o el enunciado que he colocado acá. El hombre sin Dios celebra la comodidad de su chulla vida de manera extravagante, sin tomar en cuenta su futuro eterno. No solamente me refiero al hombre rico, que sí tiene posibilidades. Y de esta manera puede vivir una vida holgada y pensar que por ello será respetado. No así el pobre, que tiene gran necesidad. El hombre sin Dios celebra la comodidad de su chulla vida de manera extravagante, sin tomar en cuenta su futuro eterno. No le interesa, porque los afanes de esta vida han ahogado completamente la real esperanza de lo que la eternidad significa para esa persona. Veamos los versos del 19 al 21. El vivir sin cordura marca la pauta de un destino completamente incierto. La Biblia dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En este mundo es necesario apegarse a las normas, apegarse a las reglas. A los seres humanos no nos gusta para nada vivir bajo el control de las reglas. Pero si no fuera así, entonces tampoco hubieran leyes físicas y químicas en el universo y que puedan regir el mundo físico. Mis queridos amigos, veamos lo que dice el verso 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. El verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, dice la Escritura. Analicemos la Escritura. Al analizar cuidadosamente los versos del 19 al 22 de este pasaje maravilloso que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la Santa Biblia, nos damos cuenta que la historia que menciona el Señor Jesucristo es absolutamente real. Ni siquiera es una parábola. La historia en sí misma narra el aguerrido sufrimiento y penalidad de los que no tienen los recursos suficientes para subsistir en este espacio-tiempo, bajo la tormentosa acción de la enfermedad física incluyente, y tienen obligadamente que dedicarse a la dolorosa tarea de la mendicidad y el estar a expensos a poder recibir algo que refleje la buena voluntad y generosidad de las personas de buen corazón, que todavía las hay. Realmente he visto con mucho dolor y gran pesar en mi corazón el doloroso cuadro de mendigos que mueren en la calle, que han sido presa fácil del frío, la aguda desnutrición crónica y el abuso de la gente sin conciencia alguna. Lo puedo decir. Es el mismo cuadro que nos presenta el mendigo de la historia. Aquel mendigo, como todos, pasó por experiencia de la muerte, que a todos nos tocará un día. Y sin problema alguno se decidió a enfrentar lo desconocido, donde halló el verdadero descanso, el firme consuelo que hubiera deseado en su pasada vida aquí en la tierra, haciéndose partícipe del maravilloso reposo del pueblo de Dios bajo el luminoso seno eterno del patriarca llamado Abraham, allá en el paraíso. La pregunta es, ¿dónde quedaba el paraíso? ¿A dónde es que descendió el mendigo? ¿O a dónde ascendió? Sería la pregunta. Si usted no sabe estas cosas, pues están escritas en la Biblia. Vamos a ver lo que dice el verso 22. La muerte es la inevitable herencia causada por la desobediencia de Adán, el primer hombre. Veamos lo que dice el verso 22. Aconteció que murió el mendigo, ya se fue, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Pero aquí no dice que los ángeles llevaron al rico al seno de Abraham, pero sí dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué interesante. Mas no podríamos decir lo mismo en relación al hombre rico. Él había experimentado por doquier
todos los bienes y bondades que le ofreció su efímera y pasajera vida. De la misma forma, nosotros que todavía somos parte de este espacio-tiempo, todavía estamos aquí, porque mientras hay vida, hay esperanza, mi querido amigo, mi querida dama. Anhelemos y deseemos aquellos maravillosos bienes que no perecen, que contienen los grandes valores de la eternidad, que para el hombre natural sin Dios es cosa de locos, cosa inexistente, filosófica. Lo primero que nos revela este pasaje bíblico es que a la hora de la muerte, los que hemos recibido el mensaje de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo, y vivimos bajo la gracia, los ángeles de Dios vendrán por nosotros donde quiera que nosotros nos encontremos y llevarán nuestra alma atravesando el primer, segundo y hasta llegar al tercer cielo, donde está la morada y presencia de aquel que hizo todo lo que nuestros ojos ven. Al fin le veremos en gloria y poder, tal como Él es, para que así le deseemos y vivamos con Él por la eternidad. Qué maravilloso y glorioso será ese día. Qué radiante mañana o qué luminosa noche será aquella, cuando nosotros dejemos esta tienda de campaña y vayamos al hogar celestial. Veamos lo que dicen los versos del 23 al 25. Del capítulo 16 del libro de Lucas en el Nuevo Testamento. ¿Es la historia del rico y Lázaro una parábola relacionada a algo simbólico o realmente es un suceso verídico? Es la pregunta. Los versos 23 y 24. El personaje que cuenta la historia, en este caso del relato, es Jesús mismo, el Señor de gloria, quien manifiesta que el rico alzó sus ojos en el Hades, viéndose en agudo tormento, donde estaba totalmente consciente. Wow. Dice el verso 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El verso 24. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta verdad no lo dice un filósofo. Esta verdad no lo dice un sacerdote cualquiera. Esta verdad la cuenta el Señor Jesucristo, el Dios único, que había venido en carne y sangre para salvarle a usted y a mí. El resto es su responsabilidad. Asimismo, la palabra de Dios nos revela que en el infierno los condenados tienen sus sentidos activados. El rico podía ver, podía escuchar, hablar y sentir el ardor de las llamas. Su diálogo con Abraham nos ratifica esta afirmación una y otra vez. El rico padece sed en ese lugar, incluso nos devela que es un lugar de tormento, donde el fuego quema pero no consume. ¡Qué terrible! Como la zarza ardiente. Las personas que se encuentran en ese lugar de tormento claman por perdón, lo cual es imposible en ese lugar. Al darnos cuenta que este hombre reconoció a Abraham, significa que escuchó el evangelio de la gracia y no podía decir que no conoció la verdad, porque nadie partirá sin conocer el evangelio. Nadie partirá sin conocer el evangelio. Al leer este pasaje bíblico podemos comprender que este lugar estaba dividido en dos partes. Uno, donde iban los justos, conocidos como el seno de Abraham o el paraíso, como los llamó Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, versos del 42 al 43. Y el otro, que era para los impíos. Y ambos lugares estaban en el centro de la tierra. ¿En dónde estaba el paraíso? Yo les había preguntado anteriormente. Estaban en el centro de la tierra. Ahora el paraíso ya no tenemos allá. El paraíso está en el cielo. Pero veamos por qué se ha ido al cielo. ¿Quién los llevó allá? En el caso específico del Nuevo Testamento, y que nos responde a la interrogante de que es el infierno, y encontramos dos palabras: Gehenna
y la palabra Tartarus. Antes de abordar en profundidad lo que es el infierno, debemos aclarar algunas dudas sobre el carácter de Dios. Contrariamente a este lugar, para los creyentes está reservado el cielo. El Señor Jesucristo en su ministerio nos muestra en este pasaje que estamos estudiando cómo es el infierno. Al escudriñar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, nadie sabía cómo era este lugar. Nuestro Señor Jesucristo nos revela que este lugar queda en el centro de la tierra y que es extremadamente real. Es un lugar donde el fuego quema, pero no consume. Qué terrible, como lo dije antes. Veamos el verso 25. Está decretado a los hombres morir una vez y luego el juicio. Y esto es un pasaje de la Biblia. El verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú en tu vida bienes y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú allá atormentado. Todo ser humano que ha dejado este espacio-tiempo por medio de la muerte debe experimentar el juicio de Dios y eso será sobremanera terrible. Se lo digo con respeto. Allí no habrá ni un solo momento para decir, oh, sí, lo siento, sí me dijeron, pero no lo creí. Qué pena. Es imposible creer ahí ese momento. Habrá un ángel apostado junto al gran libro que se llama el libro de la vida y del Cordero. Dios le pedirá a ese ángel que busque su nombre escrito en él. Y si no está, usted estará toda la eternidad en un lugar oscuro, sofocante y en extremo maloliente. La Biblia dice que el tormento será de día y de noche y sin descanso. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. El verso 15 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí no se refiere solo a los ángeles, a los hombres y mujeres que han despreciado la palabra del Señor, el evangelio de nuestra salvación, que yo predico con gran fuego y con gran estima. Apocalipsis capítulo 20, versos 10 y 15. Lo estoy demostrando con la Biblia. Para que no crea que el evangelio, que el infierno es un lugar así nomás, o que no existe, o que es aquí mismo. Olvídelo. Veamos los versos del 26 al 28. Los muertos no regresan ni tampoco hacen el papel de ángeles guardianes de los vivos, como se creen. Como les han mentido las religiones actuales. ¡Qué barbaridad! El verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, allá en el Hades y el paraíso. Había una gran cima entre los dos espacios, entre los dos lugares, donde los condenados no podían pasar a donde estaban los salvos. Y los salvos no podían pasar a donde estaban los condenados. Ahí mismo en ese lugar. Exacto. Entonces dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. El verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. El 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Los que han partido de esta vida no están guiando el destino de los vivos como una estrella de la suerte, como se cree. Ah, sí, mi tío se fue, ah, mi papá se fue, ah, sí, mi querido esposo partió y ya está como una luminaria guiando mi vida a estar en paz, a estar. ¿Cómo sabe que está allá? ¿Recibió a Cristo como el Señor de su vida? ¿Ah? ¿O recibió los santos óleos falsos de la religión falsa, que no sanan, que no salvan? Y si fue con el pecado de Adán, discúlpenme que sea tan directo. Todo el tiempo he estado diciendo esto.
Muchas personas piensan que los muertos regresan, pero el pasaje nos dice que existe una gran cima entre los que viven y los que están muertos, y que no es posible la transmigración de sus almas. Sigamos descubriendo cómo es el infierno, mis queridos amigos, para responder a la interrogante sobre ¿qué es el infierno bíblicamente? Es necesario escudriñar la palabra de Dios. De acuerdo a la definición del diccionario bíblico, es el lugar donde moran los muertos no justificados y donde los impíos sufren el castigo eterno, resultado del justo juicio de Dios. Algunas de las traducciones de esta palabra es Seol. De acuerdo al contexto, en el Antiguo Testamento podía ser la morada de los injustos. Podemos darnos cuenta que estas personas tendrán memoria y recordarán las veces que se burlaron de Dios cuando les entregaron un folleto o les pegaron en la mano a las personas que con mucha amabilidad y amor se las entregaban. Y horas después, días después, meses después, les llegó la muerte. Y ahora se encuentran en aquel lugar. ¡Ay! Pero es que me dio, es que no creí. ¡Qué tarde ha sido ya! Pues el rico recordaba quiénes eran sus familiares y pedía un milagro para que surgieran y fueran adelante. Y además para que supieran que el infierno es real. Esto significa que no hay perdón después de tu muerte. Van a sufrir por sus familiares vivos en la tierra, sin poder llegar a ellos. No van a poder llegar a ellos ni con sueños ni con inspiraciones, porque no es posible. Jesús empieza esta historia real describiendo en gran contraste las diferencias entre el hombre rico y el pobre Lázaro. Estos hombres, con vidas muy distintas, murieron más o menos al mismo tiempo. El rico, a pesar de su posición y sus bienes, terminó en el Hades, el infierno, el lugar de los muertos, para esperar su juicio final. En cambio, Lázaro, quien sí se podía defender, quien ni siquiera se podía defender de los perros, pasó al lugar de espera. Aprendemos que mucho más sucede después de la muerte física. Estos dos hombres pasaron a un lugar de espera antes de entrar ya sea al cielo o al infierno. Jesucristo nos juzgará a cada uno y es después de eso que pasaremos a nuestra morada final. La pregunta es, tal vez usted tenga esta inquietud. Y los que creen, los cristianos, cuando mueren, ¿a dónde van? Van a la presencia de Dios. Se registra, se verifica que su nombre está inscrito en el libro de la vida y nos llevan al paraíso. El paraíso fue el lugar donde estaba Abraham. Ahora está en el cielo. ¿Cómo es que llegó allí? Es la pregunta. Se la vamos a decir en un minuto. Los versos del 29 al 31. El ser humano debe escuchar la voz del Evangelio de Jesucristo que está siendo predicada por sus siervos cada día. El evangelista Wilson Pesantes es uno de ellos. Y lo hago sin temor, porque esta es mi responsabilidad. Decirle a usted que la verdad no está en mí, la verdad está en la Biblia. Y Abraham le dijo, dice el verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si usted se va allí, y dice, sí, es que quiero que María no venga aquí. Dios dirá, a Wilson Pesantes tienen, a David Ormachea, a muchos otros predicadores. Escúchenlos. Y si los escucha aquí y no los cree, ¿de quién es la culpa? Y Abraham le dijo a Moisés y los profetas tienen, óiganlos, el verso 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguien fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. ¿Usted cree que lo harán? Les dará un paro cardíaco y también morirán en pecado e irán a estar con él. Lo más seguro. ¿Qué haría usted si viera un fantasma? No solo le daría chiriches, quedaría ahí con pataleta. El verso 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Correcto. Excelente respuesta. Más que todo suena verdadera.
Ver para creer, dicen muchos. El rico tuvo la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Moisés y los profetas y no lo hizo. Prefirió sus vanas riquezas y su efímera comodidad en el tiempo de su vida antes que la gracia de Dios. Ahí están los resultados. En vez, las ignoró y decidió vivir por su propia cuenta. Quizá pensó que tendría más tiempo para considerar esas cosas en lo futuro. Quizás se justificó a sí mismo porque era rico y un hombre de posición. Lamentablemente nada de eso fue suficiente para su salvación. Cuando vio que Lázaro estaba siendo confortado por Abraham, quiso estar en aquel lugar también. En el Hades pidió a Abraham que enviara a Lázaro para advertir a su familia. La respuesta de Abraham se aplica hoy a nosotros también. Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, si no quieren hacer caso a aquellos predicadores de sana doctrina, como el que les habla, que predican la Biblia, no las tradiciones religiosas de los hombres ni los mandamientos de hombres, sino lo que está en la Biblia, la palabra profética más segura. El Evangelio de Jesucristo salva y sana, limpia. Entonces, si no hacen caso a los predicadores que tienen aquí, a lo cual Dios se refiere a Moisés y los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. La sociedad de hoy piensa que tiene la ventaja del tiempo o que para creer en Dios, Dios mismo tiene que revelarse al mundo. Dios ya se reveló al mundo en la persona de Jesucristo hace más de 2000 años y el tiempo es limitado para cada uno porque no sabemos cuándo nos toca. Hay personas predicando el Evangelio por el mundo entero. La Biblia está disponible hasta en los teléfonos celulares. Ojalá que hoy pongas tu fe en acción y tomes una decisión en cuanto a tu eternidad, mis queridos amigos, antes de que sea tarde. Eso, en fin, es el mensaje principal de esta historia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Número 1. Acerca del mendigo Lázaro, Jesús menciona que después de haber muerto fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lo dice el verso 22 del pasaje que acabamos de estudiar. Esto implica que antes del Señor, antes de haber muerto y haber resucitado, había un lugar en el centro de la tierra en donde las almas de los justos que habían muerto iban a morar. Y Abraham era el encargado de consolarlos. Allá al ladito del infierno, ahí estaba el paraíso. Un gran lugar, como un pequeño mundo maravilloso. La pregunta sería aquí, ¿consolarlos de qué? De que vendría un redentor que los sacaría de ese lugar y los llevaría. El libro de Job, capítulo 19, versos del 25 al 27, explica esto claramente. Y los llevaría a un lugar de luz. Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Lo dice claramente. Precisamente era a este sitio, al seno de Abraham, a donde Jesús prometió que llevaría al ladrón arrepentido. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque él no subió al Padre directamente. Permaneció 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, en el paraíso. Sigamos viendo cómo es esto. El que estaba en la cruz junto a Jesús, que le dijo, pues Señor, perdóname. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versos del 40 al 43. Cuando éste muriera, cuando Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, se estaba refiriendo al lugar de descanso para los espíritus de los justos, ubicado en el centro de la tierra, al cual el Señor llamó el seno de Abraham. Recordemos que Jesús no ascendió al cielo inmediatamente después de su muerte, sino que pasó 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Mateo capítulo 12, verso 40. Compárese también con Salmos 16, 10 y Hechos 2, 25 al 31. Así que, al haberle dicho a ese ladrón que estaría con él en ese mismo día, o sea, hoy, en el paraíso, se estaba refiriendo al centro de la tierra, en donde también se encontraban Abraham y Lázaro.
y todos los justos que murieron durante la época del Antiguo Testamento. 2. Antes que el Señor resucitara, trasladó el paraíso, esta sección del seno de Abraham, al cielo. Y tal vez aquí es en donde se equivoca la Iglesia Católica, que dice que este lugar es el purgatorio. Es una mentira, eso no es cierto eso. Eso nada tiene que ver con el purgatorio. No existe el purgatorio, es una mentira, es un invento. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad las almas de los justos que estaban prisioneras en el centro de la tierra. Y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice Efesios capítulo 4, versos del 8 al 10. Vea la escritura. Número 3. El rico, después de haber sido sepultado, abrió sus ojos en el Hades, verso 23 de Lucas 16. Estando en tormentos. Esto nos habla de la existencia después de la muerte. Mateo 10, 28. El cuerpo de quien muere alejado de Dios es sepultado, como todos los demás. Pero su alma entra en la eternidad, una eternidad de tormentos, si usted no se preparó acá. Esto no le dice la religión. ¿Por qué no se lo dicen? Dígale al sacerdote en la misita que le cuente. A ver si eso vale. Número 4. El rico reconoció a Abraham y a Lázaro, pero no obstante encontrarse en el mismo lugar, en el centro de la tierra, se hallaba en una área que estaba separada por una gran cima del área en donde estaban Abraham y Lázaro. Él estaba en el mismo sitio donde se encontraban las almas de todas las personas que murieron alejadas de Dios durante la época veterotestamentaria, del Antiguo Testamento me refiero. Los mismos espíritus a los que Cristo fue a predicar mientras él estuvo en el centro de la tierra. Dios dijo a estos espíritus que estaban encarcelados, a estos espíritus que estaban condenados, a estos espíritus que murieron sin Dios. Ustedes no creyeron, pero yo soy el remanente, yo soy aquella persona del cual hablaba Noé. Yo soy. Y no lo creyeron. Podrían haber extendido sus manos pidiendo perdón, es imposible. Es imposible. ¿Usted cree que Dios podría pasar por alto el sufrimiento tremendo que tuvo Jesucristo? El haberse despojado de su corona y su trono de gloria y de su santa vestimenta de gloria y haber tomado la forma humana para venir a mostrarle a usted que es realmente posible vivir en santidad, sin pecado, hacer el bien y morir al desnudo, una muerte tan vergonzosa y horripilante como la que él murió. ¿Usted cree que Dios va a pasar por alto eso? ¿Ah? ¿A través de absoluciones de hombres falsos? Lo siento. Disculpen que sea duro con ustedes, con los que escuchan. Pero es mi misión hacer esto. El apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 19 y 20, también habla de esto. El hecho de que el rico haya recordado quiénes eran Abraham y Lázaro demuestra que la memoria y la conciencia no dejan de existir después de la muerte. El cerebro no es la mente del ser humano. Cuidado. Solamente es el órgano físico mediante el cual la mente del espíritu puede fabricar sus pensamientos y puede también expresarlos usando la boca. La Biblia dice que Dios tiene mente. Romanos 11:34, 1 Corintios 2:16. ¿Pero qué es el espíritu? Juan 4:24. Es la esencia que mueve al cuerpo y al alma. Y un espíritu no tiene cuerpo. Lucas 24:39 lo dice. Así que en esta narración podemos ver a un hombre impío que murió y que fue sepultado simplemente. Y que despertó dentro de un tiempo en su espíritu. Solo para darse cuenta que estaba en el infierno, en aquel lugar de espera, sofocante, oscuro y maloliente, pudiendo
aún recordar su pasado y el estilo de vida que llevaba mientras estaba vivo en la tierra. Se lo aseguro. 5. De la misma manera en la que un espíritu puede pensar, es decir, tiene mente, sin tener cerebro. También, es decir, ya no cuenta con la parte física. También puede hablar sin tener la boca que tenía uno cuando tenía su cuerpo. La narración dice que el rico daba voces pidiendo a Abraham que tuviera misericordia de él. Verso 24 de Lucas 16. Las palabras son pensamientos expresados a través del sonido fonético producido por la lengua, a los cuales llamamos idiomas, lenguajes o dialectos, como usted quiera tomarlo. El cuerpo y todo lo que podamos hacer a través de él es solo el medio físico y visible que el espíritu usa para expresarse cuando estamos en el cuerpo. 6. Además del tormento mental, los recuerdos de la vida anterior al llegar al infierno. El tormento es también físico. ¿Físico? ¿Acaso no habíamos establecido que un espíritu no tiene cuerpo? ¿Cómo pues puede un espíritu sufrir tormento físico? Es la pregunta. Jesús dijo que en el infierno el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:44. El espíritu no conoce leyes de la física. Estas son para el cuerpo, para el mundo físico. Así como existe el fuego material, existe también el fuego que puede atormentar al espíritu. El mismo Dios que ha permitido la combustión puede también crear un fuego que atormente el espíritu del ser humano por su desobediencia. O pudo haber creado el espíritu humano sensible al fuego, pese a no estar habilitado más en su cuerpo. Si el descanso existe para el espíritu en el paraíso, también existe el tormento con recuerdos y fuego y en el Hades para los espíritus de los seres que no quisieron jamás entrar en amistad y en una buena relación y conocer las grandiosidades y las maravillas que ofrece el Salvador, el Mesías Cristo Jesús. Esto, mis amigos, ha sido el estudio de hoy. Espero que les haya servido. Espero haber llegado a ustedes de tal manera que haya tocado su conciencia. No yo, sino la palabra que habéis oído. Si usted todavía cree que está en Adán, puede hacer una oración conmigo para que Dios lo saque o la saque este momento de su situación y la transporte a la familia de Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Señor Todopoderoso, gracias por este maravilloso día. Padre, gracias. Reconozco, Señor, por medio de este mensaje, que he sido tocada por la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Y quiero, Señor, no ir a ese lugar de tormento del que se ha hablado hoy, sino quiero ir al cielo. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando yo cierre mis ojos aquí y vaya ya a tu presencia y el ángel haga una moción de arriba abajo, como sí, y no una moción horizontal, de lado a lado. Señor, te pido en el nombre de Jesús que vengas a mi corazón, que me laves con tu sangre y que restaures ese cabo que rompió Adán, que me ha dado el pecado original. Quiero que tú lo quites de mí, Señor, por tu sangre preciosa derramada en el Calvario, y que pueda realmente yo ser tu hija el día de hoy. Porque tú dices, Señor, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que lo reciben. Aquí creer es sinónimo de recibir a Jesucristo como Señor de gloria, y Él transforma la mente, el corazón y la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame el don del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad este fin de semana, en un nuevo encuentro aquí en mi página oficial de Facebook, en mi programa Una Voz de Esperanza. Reciban un cordial y caluroso saludo de su amigo servidor, el evangelista Wilson Pesantes. Buenas tardes.